Amén. Amén. Le voy por favor, si pueden apagar, hermano, porque se escucha un ruido así extraño. Si pueden apagar su audio, por favor, que no, ahí sí, por favor, ahí. Le voy a pedir a mi hermana Javita que ella ponga un resumen de lo que pasamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no estuvieron, así que vamos a un pequeño resumen de algunas cositas que pasamos de Génesis 1 al 4. Si algún hermano tiene la posibilidad de anotar estas cosas para que en el mismo material, para que les queden un poquito en la mente. Resumen dice de Génesis del 1 al 4. Ahí continúa, hermana Javita. Póngala. Amén. Bueno, yo lo voy a leer acá en mi hojita porque como estoy con el computador, con el teléfono sale pequeñito. Ahí. Quiero que vayan leyendo, hermanos, por favor, lo que más o menos tratamos la semana pasada. Se los voy a leer yo para que a la vez ustedes se les puede quedar un poquito en la mente. Bueno, como primer punto, dijimos que significa principio, origen o nacimiento. A ver, ¿hay alguien que tiene, por favor, que tiene su audio prendido? ¿Se escucha todo? Lo otro es que el propósito del libro de Génesis es la introducción a toda la Biblia, pues narra los principios de la creación del hombre, del pecado y de la redención. Encontrábamos en Génesis 3:15 como la primera promesa de redención. ¿Ya? El autor, bueno, todos sabemos, como ustedes saben también, hijo, ay, qué bueno, ay, que está mi hermano Alex, ¿sí? Es que la me esperan un poquito porque me van a conectar. Tomemos 11 por mientras. Un corito. Digo la hambrienta. No se quiere conectar el internet aquí. Que necesito el link y no puedo acceder acá en el computador. ¿Y el link te lo puedo pasar acá? No se puede conectar. No me conecta el... Sí, ¿por qué será? Mira, abrir. No creo que esté desenchufado. Si recién te conectaste con la reunión que está en el hermano Alex.
¿Podríamos orar por mientras? Pienso yo, este es una trampa de Satanás, porque eso hace que la pastora se ponga nerviosa y después la clase igual sea un poco más compleja, ¿les parece? Que podamos orar por mientras. Padre Celestial, estamos delante de su presencia, Señor, reconociendo que el poder es suyo, que la honra es suya y que la gloria es suya. Mi Señor amado, en esta hora nos presentamos delante de usted. Nos presentamos delante de su presencia, Señor, sabiendo que usted está delante de todas las cosas. Usted va a dirigir este grupo, mi Señor amado. Usted va a estar con nuestra pastora. Usted le va a dar paz, tranquilidad para que pueda ejercer, mi Señor, con este estudio que estamos ansiosos de poder escucharlo. Usted ha dado la sabiduría y la inteligencia, mi Señor. Gracias por cada hermano que en esta tarde se ha podido conectar. Gracias por cada hermano que en esta tarde ha podido dar parte de su tiempo para estar en esta clase. Le pedimos que usted nos dé sabiduría en esta tarde a cada uno de nosotros los que estamos para aprender y le dé la sabiduría a nuestra pastora para que nos pueda enseñar. Gracias, Señor, porque esto es una bendición. No todos lo pueden hacer. ¿Cuántos quisieran poder escudriñar las escrituras, estudiar de su palabra? Pero gracias porque nosotros tenemos esa bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya, mi hermano, ahora empezamos todo de nuevo. Gracias a mi hermana Alexi que me vino a socorrer aquí. Y chao, mi amor, gracias. Y gracias al Señor por estar ustedes también conectados en esta hora. Estábamos dando un resumen, hermano, de todo lo que habíamos pasado en la otra clase. Y le voy a pedir a mi hermana Javita, Señor la bendiga a mi hermana Elvia Guzmán. ¿Esposa de mi hermano Boris o no? ¿O estoy confundida? Hermana Elvia, Sí, no, mi amén. hermano. Sí. ¿Sí? Ya. Bienvenida entonces, Sí. que el Señor le bendiga. Aquí nuestro hermano Boris es un fiel estudiante de la palabra, así que el Señor les bendiga mucho. Vamos a hacer entonces, está saliendo en su pantalla un resumen de la clase pasada. Dice Génesis, por ejemplo, principio, origen, nacimiento. El propósito del Génesis es la introducción a toda la Biblia, pues narra los principios de la creación, del hombre, del pecado y de la redención. Génesis 3.15, ahí le falta un 1, pero es Génesis 3.15, nos muestra la primera promesa de redención para la humanidad. Después que el hombre pecó y cayó, el Señor enseguida muestra su amor, muestra su poder para con la humanidad, dando este versículo bíblico que la clase pasada escudriñábamos y estábamos aprendiendo sobre él. El autor siempre se ha conocido que el autor de los 5 libros, de los primeros 5 libros, es Moisés. ¿Ah? Mire, Moisés fue, se dice que fue el autor inspirado por el Señor para escribir estos 5 libros. Ahora ustedes se preguntarán, ¿Moisés estuvo allí en el principio? Por cierto que Moisés no estuvo en ese lugar, pero sí la palabra del Señor nos dice, hermanos queridos, en segunda de Timoteo 3:16, que toda la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. Y también Moisés antes se pasaba de generación en generación lo que había sucedido antes. Entonces, se dice que fue Moisés que recopiló todos estos escritos antiguos,
estas cosas que se pasaban de boca en boca, digamos, y además el Espíritu Santo a Moisés lo llevó a escribir estos libros. Yo puse un versículo bíblico ahí, hermana Yesenia, si me lo puede leer, en Juan 5, 46 y 47, para que ustedes vean que Jesús también se hizo parte de estos escritos y podría tener un apoyo bíblico aquí de que Moisés escribió estos 5 libros de la palabra del Señor. ¿La hermana Yesenia nos va a leer ahí? Amén. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Ahí está como también apoyando que Moisés escribió estos 5 libros. Vuelva a poner, hermana Javita, el escrito, por favor, o está ahí, yo no lo veo. Bueno, también tenemos, ahí está. Tenemos el autor, dice el otro punto, dice, Dios hizo al hombre como corona de toda de la creación. El hecho de que la Trinidad divina hablara entre sí indica que este fue un hecho trascendental. Después tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo eran y actuaban desde el principio. ¿Por qué? Porque estos 3 son uno. Hablábamos esos días de la Trinidad. El mismo Dios, y Dios no tiene principio ni fin. En el Génesis 1, no, en Juan, aquí la cita está cambiada, pero en Juan 1:1, que la hermana Claudita o cualquiera que me lo pueda leer, por favor, Génesis 1:1. Vemos que, ya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Cuando este versículo bíblico dice en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está hablando del verbo Jesús, ¿ya? Entonces vemos que Jesús ya estaba al principio en la creación, en el Génesis, y el Espíritu Santo también, por supuesto. Génesis 1:2 dice, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en el Antiguo Testamento, Moisito, tráeme agua. Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en el Antiguo Testamento la palabra espíritu en hebreo es ruá de Yahweh, y quiere decir lo siguiente: viento, aliento, brisa. Por lo tanto, el aire, el viento, el aliento, la brisa de Dios se movía sobre las aguas. Eso quiere decir, hermanos queridos, cuando dice en Génesis 1:2 que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Parece que me hace falta un ungimiento porque he tenido cualquier lucha para poder hacer esta clase, hermano. Andábamos en los galpones y llegamos así como corriendo y aquí estoy, pero bueno, el Señor nos ayudará. Después dice consecuencias de la caída, eso también lo vimos, el hombre perdió la comunión con Dios, murieron espiritualmente y físicamente. La tierra empezó a dar espinos y cardos, la mujer empezó a dar a luz con dolor a sus hijos y fueron expulsados del Edén. Es solamente un resumen, ¿por qué? Porque el hombre también tuvo su consecuencia. Él antes trabajaba, hermano, con gusto, ahora se le impuso el trabajar y el sacar los espinos, el arar la tierra. Antes todo era diferente, antes de la caída, hermano, pero después de la caída, incluso, hermanos queridos, empezaron a salir los espinos, todo lo que usted ve en los campos hoy día,
la zarzamora, los cardos, las malas hierbas en medio de los trigos, como usted va en los campos a veces ve mucha maleza. Justamente, como dice mi esposo, la tierra fue maldita por causa también de haber sucumbido a la tentación. También dijimos que se empezaron a ver las dos simientes, la pía que vendría de Abel, que después Abel, ustedes saben que Caín lo mató, pero ellos tuvieron otro hijo que se llamó Set, ¿ya? Que fue el sustituto de Abel. Y esta simiente pía, digamos, este linaje pío venía de Abel o de su hermano Set, y la impía, o sea, lo que es la maldad, vino por el lado de Caín. Aquí también vimos el primer polígamo, que quiere decir que antes, ustedes saben que el matrimonio lo perfeccionó Dios, lo fundó Dios, de un hombre y una mujer, pero de la simiente de Caín, vemos que fue el primer hombre que tuvo dos mujeres. Fue Lamec, se llamaba este varón, de la descendencia de Caín, fue el primero que manchó la divina institución del matrimonio. Eso lo vimos también. En el capítulo en la palabra del Señor, en el versículo, en Génesis 1:2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El otro día no había mucho, no estábamos como empezando, así que las preguntas no fluían. Pero una de las preguntas que usted como alumno podría haberse hecho es decirme, oiga, pastora, ¿y por qué la tierra está desordenada y vacía? Si nosotros dijimos que Dios era un Dios que era de orden, o sea que Dios no podría haber hecho una tierra desordenada y vacía. En las preguntas que a lo mejor un alumno podría haber hecho, ¿no? Entonces, como ustedes no me la hicieron, yo la hice sola y se la respondo ahora. Dice, es una teoría, no es algo puntual de hecho, ¿ya? Es una teoría. Dice que de por qué la tierra estaba desordenada y vacía, del Génesis 1:2, algunos expertos en la palabra de Dios apoyan la idea de que sucedió una catástrofe universal que tendría que ver con la rebelión de Satanás y se apoyan en Isaías 14. ¿Alguien podría leerme esos versículos para que puedan entender más bien por qué se atribuye a Satanás este desorden? Cualquiera que tenga, mis hermanas, me pueden leer Isaías capítulo 14, verso 12 al 15. Amén. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el momento del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Bueno, esta teoría se apoya en estos versículos bíblicos porque dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, era un ángel hermosísimo, al cual también se le llamaba lucero de la mañana, porque era extraordinariamente bello en su forma de ser. Yo lo había creado muy inteligente. Entonces dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, porque ustedes saben que el enemigo se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios.
O sea, no se conformó con la posición de ángel, sino que él quiso usurpar todo lo que Dios tenía y ese orgullo lo llevó a la destrucción. Y por eso se dice que este versículo apoyaría que del cielo el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, lanzó al enemigo este ángel, que era un ángel. Por eso, hermano, cuando a usted se le presenta el enemigo con callos, de una forma espectacularmente fea, no es así. El ángel, el ángel este era bellísimo, se llamaba Luzbel. Así le puso Dios, Luzbel. ¿Quiere decir Pastora, algo, hermano? Sí. puede ser que quizás cuando lo pensamos o lo imaginamos o lo pintan feo, puede ser por la maldad, ¿cierto? Pero no por un aspecto que él tenía en la creación, porque como dice usted, él fue creado hermoso en sobremanera, pero Claro. quizás por la maldad de su corazón o todo lo que él ha hecho, ¿cierto? Se transformó eso que era bonito en algo horripilante. Claro. Exactamente, porque él fue creado muy bello. Dice que era el Luzbel era jefe de todos los músicos. Entonces, de la música celestial que había en el cielo en aquellos entonces, porque de esa forma fue, dice el 14, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él no se conformó con todo lo que tenía, sino que quiso usurpar el lugar de Dios, y ahí es que se apoya esta teoría en que el Señor, el Jehová de los ejércitos, lo tomó, lo lanzó a la tierra, porque sabemos que Él es el dueño de este mundo por este tiempo. Él hace y deshace, y cada día está poniendo tropiezo a los cristianos para que caigan, y fue lanzado a la tierra, y dice que a los lados del abismo, y esta fue la situación por la cual en el principio el mundo había este desorden y este caos que vemos en Génesis 1:1. Hermana Javita, sáquelo, no sé si los hermanos algunos pudieron anotar algunas cositas que son importantes, que se le queden en su cabecita, y vamos a entonces a pasar de inmediato entonces a los que tienen el librito y los que lo sacaron. ¿Cuántos serán los que tienen el librito? Porque quisiera hacer leer un poquito a algunos hermanos. En Génesis 5 vamos a entrar, ¿ya? Pastora, Sí, dígame nomás, hija. es que voy anotando. Entonces, por ejemplo, dice que Ya. antes, Si quiere lo ponemos en una esquinita, hermana, mientras yo sigo. ¿O no no, alcanzó a anotar, hija? no, sí estoy anotando, pero tengo una pregunta que me confirmes, porque Dígame. dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y después, por ejemplo, el Señor, Dios hizo los cielos, la tierra, y antes de eso, era solamente un abismo. Antes de Génesis 1:1, donde estudiamos eso, a ver, vamos a abrir la palabra ya, en Génesis 1:1. Dice, en el principio, ¿de ese principio me está hablando? ¿Creó Dios los cielos y la tierra? Sí, antes de eso, pastora. Mira, antes de eso, los cielos, lo único que se tiene por entendido, que en el principio, en un principio de Dios, no en un principio de nosotros, creó Dios los cielos y la tierra, pero la Biblia no nos alumbra cómo estaban, solamente que creó los cielos y la tierra, ¿ya? Pero no tenemos luz acerca de cómo estaba, pero si es un Dios que nosotros decimos que es un Dios ordenado, por supuesto que debe de haber sido cielo y tierra. Ya, pastora, muchas gracias. Una tierra ordenada, porque se dice que del 1-2, ahí pasó algo, y eso es lo que yo le estoy explicando, que podría haber pasado, porque es una teoría. Así que cuando a ustedes le pregunten por qué un Dios ordenado hizo una cosa desordenada, usted le puede mostrar por los versículos que le he dado en Isaías 14, dice que el enemigo, el ángel, Luzbel,
que era un ángel muy capacitado y jefe de todos los músicos en el cielo, se rebeló y el Señor lo echó por tierra, y eso es una teoría de por qué hubiera estado la tierra desordenada y vacía. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Alguna otra duda, pregunta sobre Génesis? Pastora, en Apocalipsis también sale ahí en Apocalipsis 8:10 y habla más o menos la concordancia de lo que está leyendo. Diga, que... léalo, a ver. Déjeme buscarlo. ¿O qué lo encuentro primero? Apocalipsis 8:10. Ya. Yo misma lo encontré. A ver. Dice, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de aquella estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos murieron a causa de esas aguas, porque no, hermano Jerónimo, porque estos son los juicios últimos, ¿ya? Los juicios de los que la hermana Yesenia, ¿se acuerda que nos habló? De los juicios venideros sobre la humanidad que va a pasar en la gran tribulación. Ese versículo bíblico es uno de esos juicios. Sí. Ya. Estaba equivocado. Perdón. Sí, pero al leerlo así, como que concuerda, pero no, es un juicio venidero ese. ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes ahora están más animados a preguntar, hermana Claudita, usted que ha leído está también mi hermana Mabel, que también yo creo que ha leído el librito que yo les pasé, y no sé si mi hermano Rodrigo fue a buscar su librito. Si hay alguna pregunta, y yo si no... no lo voy a buscar, es que no estoy en Temuco. Ya. Mi hermano Rodrigo no ha ido, pero mi hermano Rodrigo Castillo ha ido. Amén. Aquí está, aquí lo tengo yo, pero... Ya, muy bien. Estoy Entonces, medio perdido, pero... ya, pero pero estamos ahora bien. ya vamos al librito, al Génesis 5, ¿ya? Los que tengan el librito, por favor, ábranlo en Génesis 5. Entonces tú lo sacas, para no perdernos. Génesis 5. Después los ordena y ahí vamos a empezar a estudiar un poquito. No sé si mi hermana Claudita Gallego habrá recopilado el librito para que me lea. Pastora. ¿Sí lo tiene? Sí. Ya, le voy a dar la oportunidad para que usted lea Génesis 5, del librito ese que tenemos, ¿ya? Para que todos lo escuchemos. Ya. Dice, los descendientes de Adán. Este capítulo muestra la generación de Adán, o también llamada los antidiluvianos. El propósito principal de la genealogía que se encuentra en este capítulo es el conservar el registro del linaje del cual vendría la siguiente prometida, entre paréntesis Cristo. Del verso 11 traza la línea de Seth hasta Noé. Estas generaciones vivían 365 años, hasta 969 años, posiblemente porque la raza era más joven y el pecado no había debilitado tanto el cuerpo. Otra hipótesis es que quizás el clima era diferente a los que existieron en épocas posteriores al diluvio, o puede influir que ellos no comieron carne, puesto que después del diluvio después del diluvio empezó esta costumbre. Génesis 5, 3, 4 y 5. Acá nos damos cuenta de que por más que los hombres vivían, tenían que morir. Entre paréntesis dice, consecuencias mortíferas del pecado. Sin embargo, en esta lista de los mortales se encuentra una esperanza de la inmortalidad. Esto lo encontramos en Génesis 5, 22, 24. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Desaparece repentinamente, arrebatado al cielo, como Elías,
en Segunda de Reyes 2:11. Amén. Este es un breve resumen de lo que encontramos en Génesis 5, que tiene 32 versículos. Y esto que leyó la hermana Claudita es un resumen de todo aquello. ¿Qué podríamos extraer de esto, de este resumen o de esto? Primera cosa, que por qué podríamos hacer una pregunta, ¿por qué Dios se toma el trabajo de que Moisés, a través del Espíritu Santo, escribiera sobre las genealogías? Cuando nosotros, por ejemplo, siempre cuando vemos una genealogía, de muchos números o nombres en la Biblia, ¿sabe lo que hacemos nosotros? Nos saltamos la hoja. ¿Por qué? Porque uno no sé si a usted le ha pasado, pero hermana Yesenia, no sé si le ha pasado. Si a veces nos saltamos, hermano, cuando hay tantos nombres y uno dice, ¿por qué será que el Señor escribió tantos nombres aquí que uno no entiende nada? Pues, hermanos, hay un propósito. Siempre Dios tiene un propósito. Le voy a leer un poquito lo que aquí puse, que después va a ser el resumen que vamos a repasar la otra semana. Dice, ¿por qué se incluyen las genealogías en la Biblia? Las genealogías se incluyen para confirmar las promesas bíblicas de que el Mesías, Jesús, cuando usted abra su Biblia y dice, ¿quién será el Mesías? Es Jesús, que habría de llegar. Jesucristo nacería de la descendencia de Abraham. La genealogía nos demuestra que las personas individualmente son importantes para Dios. Por esa razón, Él llama por sus nombres y menciona el tiempo en que vivían y a sus descendientes. En este sentido más general, trazando las raíces hasta Adán y Eva, todos los seres humanos son parientes, formados de una sola carne y de una sola sangre. Tenemos un versículo bíblico acá. Entonces, cuando nosotros vemos esta genealogía que está aquí en Génesis 5, es porque nosotros desde ya debemos de marcar la línea hacia el Mesías. O sea, hermano, toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo, habla del Mesías prometido. ¿Ah? Es importantísimo cómo Dios ya tenía en mente acá en Génesis a su Hijo Jesucristo, que sería el que redimiera a la humanidad entera. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta genealogía, vemos de a dónde viene saliendo la simiente, como decía mi hermana Claudita, que leía ahí, hay dos líneas que se muestran desde el Génesis mismo. ¿Cuáles son estas dos líneas? La línea de los justos, de los que hacen la voluntad de Dios, y la línea de los malvados que se apartan. La línea de los justos vienen por Set, el hijo sustituto que antes fue Abel, pero que mató Caín, pero después Dios, como es tan fiel, dio otro hijo Set con el mismo corazón de Abel, un corazón sincero, no como Caín, que sus obras, como leíamos en la clase pasada, eran malas, ¿ya? Entonces vemos del principio del Génesis que vendría una simiente buena, pía, ¿ya? Y una simiente malvada, que es la simiente de Caín. Entonces las genealogías nos muestran que de Caín, para este lado, todos se pervirtieron. Y vimos también que una de las primeras perversiones fue tener más mujeres de lo que el Señor le había dado a un hombre. De Caín vino Lamec, el cual manchó el matrimonio, el propósito principal de matrimonio, y después todos empezaron a tener 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usted lo va a ver en la Biblia que después Dios permitió estas cosas para que la humanidad también se
hubiera más humanidad, para que se poblara la tierra. Entonces las genealogías son muy importantes. Y lo otro que rescatamos de la genealogía es, en el sentido general, trazando las raíces hasta Adán y Eva, todos los seres humanos somos parientes formados de una carne y de una sangre. También esto es importantísimo que ustedes lo tengan presente. Hay corrientes de eruditos, de gente que dice que antes de Adán y Eva hubieron otro, o que hubo otra Eva, que no era esa Eva. Entonces vemos que no. Lo que creó Dios fue a Adán y Eva. Ahora le voy a pedir, no sé si estará mi hermana conectada, mi hermana Mabel o su esposo, que me pueda leer Hechos 17:26. Pastora, Sí, podríamos decir ahí igual, ¿cierto? Que la simiente pía o el linaje pío, ellos siempre buscaron al Señor. Ellos siempre fueron más temerosos de buscar al Señor. Obviamente hubo dificultades porque siempre las hubo, pero la simiente impía, que eran los que estaban como del otro lado, ellos siempre se fueron por dioses ajenos, siempre se fueron buscando el mal, adorando a otros dioses, dándole la espalda al Dios verdadero, y por eso, como usted decía en un principio, es tan importante la genealogía, que a veces la pasamos por alto en hartas cosas, pero qué importante, porque de esta parte viene el Mesías, el que es el Salvador del mundo, en una genealogía física, por supuesto, porque Él es Dios. ¿Eso? Exacto, hermano, sí. Siempre la simiente de Caín, de ellos, Caín y las generaciones que le siguieron, siempre se fueron casando con gente que no le servía a Dios, que no reconocía a Dios. Entonces ellos mismos se fueron depravando, digamos, en el sentido moral, espiritual, porque siempre se fueron casando con gente que no le agradaba a Dios. En cambio, la simiente pía de Set, ellos siempre se empezaron a... también estuvieron mucho más cerca de Dios que la otra simiente. Así que es importantísimo, hermano, decir que también nosotros somos descendientes, somos como parientes, somos hechos de una sola carne, de una sola sangre, como dice Hechos 17:26, que le voy a pedir a mi hermano que lo lea. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Muy bien, porque de una sangre ha hecho todo el linaje, como decía hermano Rodrigo, disculpe, léamelo otra vez, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todo el linaje. Amén. Entonces, vemos, hermano, que la Biblia después, cuando usted en el futuro lea un poquito más la Biblia no se contradice en nada, ¿ya? Siempre usted va a encontrar que la Biblia va fluyendo. No es que se contradiga, es que nosotros a veces no la sabemos entender ni conocer. Lo otro que veíamos en el relato que leía mi hermana Claudita, es que los hombres vivían muchos años, en ese mismo capítulo, ¿cierto? En el capítulo 5 vivían 300 y tantos, ¿cuántos, hermana Claudita? 365 años hasta 969 años. Claro, y ahí también la explicación por qué los hombres vivían tantos años antes. Y bueno, ahí también en el libro está la explicación, pero acá también yo le tengo en un pequeño resumen, dice, la raza humana tenía menos corrupción genética y había menos enfermedades que acortaban la vida. O sea, la raza era joven, ¿me entiende? Cuando uno habla de que la raza era joven, es como hablar de un bebé, porque un bebé crece, un niño a veces
A veces, por ejemplo, hay operaciones muy difíciles para los niños, pero los niños las soportan. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen toda la fuerza, tienen todo el vigor. Ahora si se enferma, por ejemplo, el hermano Boris. ¿Cuántos años tiene usted, hermano Boris? Disculpe, no sé si quiere decir. 38. 38, no está, pero en la vital de la vida. Si el hermano Boris se enfermara, por ejemplo, el hermano Boris todavía tiene mucha fuerza, mucho vigor para sobreponerse. ¿Por qué? Porque él todavía no ha llegado ni a los 40, ni a los 50 que tenemos, 60 que tenemos otros. Ay, no quiero decir, no me quiero acordar. Entonces la raza era más joven, más vital, entonces tenía más vigor, más fuerza. Y las enfermedades tampoco habían llegado a toda la humanidad. Por ejemplo, el cáncer, la diabetes, estas cosas que están ahora, que acortan la vida, antes no se veían, no existían. Otro punto era que la raza era más joven y el pecado no había debilitado tanto el cuerpo. También no comían carne, solo después del diluvio se le permitió comer carne. La carne es muy buena en el sentido de poder dar energía al cuerpo, pero a la vez también es muy dañina. Por la carne, nosotros, sobre todo las carnes rojas, vienen muchísimas enfermedades. Entonces, esto podría haber sido uno de los factores de por qué la gente vivía tantos años. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque vamos a cambiar al capítulo 6. ¿Alguna preguntita sobre todo esto que hemos hablado? Pastora, ¿solamente puede repetir, por favor, o alguien que tenga el versículo de Hechos, el que leyó el esposo de la hermana Mabel? Hechos 17:26. Gracias, pastora. Sí, ese es el apoyo que tenemos para saber y decir que de un matrimonio de Adán y Eva nacimos todos nosotros. No es que hubiera habido una raza no sé, antes de ellos. Así que eso es lo que podríamos decir. Vamos a pasar a Génesis 6 para poder avanzar un poquito, hermano, porque el otro día nos quedamos con muy poco, pasamos muy poco, y si seguimos así, vamos a estar como un año en Génesis. Si alguien tiene Génesis 6 en el libro, que me pudiera leer un poquito. Cualquiera que sea. Ya, yo le leo, pastora. Ya. Génesis 6. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse, también aumentó la maldad y la separación que había entre los descendientes de Set. Entre paréntesis, la simiente pía. Y los descendientes de Caín cesó a raíz de los casamientos mixtos entre la unión de los píos con mujeres impías. Sin madres pías, la descendencia setita se degeneró espiritualmente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va? Un sí, la más. primera parte nomás. Ya. Ya. Poquito más. Los hijos de estos matrimonios. Sí, lea, siga nomás hasta Génesis 6:6, lo lee también. Y ahí vamos a parar un poquito, ¿ya? Ya. Los hijos de estos matrimonios mixtos eran gigantes y parece que se destacaban y eran de renombre, cada cual procuraba ser más valiente. La corrupción y la violencia de los hombres llegó a tal punto que llegó el momento cuando la familia de Noé fue la única que cumplía las normas morales y espirituales de Dios. Génesis 6:6, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y determinó destruir a la malvada generación y acortó los años de vida a 120 años. Hasta ahí, hermana Claudita. Ya. Vemos que primeramente
dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse, también la maldad empezó a multiplicarse. Voy a abrir la palabra en Génesis para que, Génesis 6. Dice así, en la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendró hijos. Estos fueron los valientes. Ya. Aquí, hermana, muchos dicen que las hijas de los hombres que leíamos y los hijos de las hijas de Dios, se cree que algunos dicen que fueron los ángeles bajaron y como que se tuvieron, se casaron con las hijas de los hombres y les nacieron gigantes. Esa es una teoría que hay, pero no puede ser así. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no se casan ni tampoco se reproducen. Por lo tanto, estos hijos que nacieron a raíz de estos casamientos mixtos no pudieron haber sido de ángeles caídos que hubieran habido, y que por lo tanto hay algunas teorías que dicen que le nacieron hijos gigantes. ¿Por qué? Porque los ángeles no, digamos que son asexuados, no tienen sexo, no se casan. ¿Ah? Y eso lo encontramos. A ver, hermano Cristian, ¿por qué no me lee Mateo 22:30? Mateo 22:30 dice así: Sí. porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y también, si me puede leer Marcos 12:25. ¿Marcos cuánto? 12:25. Se me enredó la Biblia. No importa, nosotros lo esperamos, no se preocupe. Marcos 12. 12:25. Ya. Dice así: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. De ahí se desprende que los ángeles no se pueden casar, ¿ya? De estos versículos bíblicos. Así que estos gigantes que vemos aquí en la palabra del Señor, que le nacieron a estos hijos mixtos, no pueden haber sido de ángeles caídos ni de nada por el estilo. Lo que se desprende más bien es que entre los matrimonios mixtos se refiere más bien al matrimonio mixto entre los descendientes justos de Set y los descendientes malvados de Caín. Más bien estos versículos que hablan de esto fue que la simiente pía empezó a casarse y a tener matrimonios mixtos con la descendencia impía que eran los de Caín. Entonces, así empezaron a degenerarse. ¿Por qué? Porque los píos empezaron a tomar las costumbres de la gente impía, y empezó a deformarse y a entrar el pecado tan extremo a la humanidad que Génesis 6:6 dice: y se arrepintió
No sé si usted lo puede leer en su Biblia, dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Y aquí nace otra pregunta, que parece que mi hermano Roberto ya la había pasado. ¿Puede Dios arrepentirse? Me parece que ya el hermano Roberto lo había dicho esto. ¿Puede Dios arrepentirse de algo que ha hecho? Por ejemplo, en este caso, se arrepintió Dios. A ver, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No sé, díganme ustedes, ¿se puede arrepentir Dios? Pastora, no se puede haber arrepentido Dios, pero sí le dolió en su corazón. Parece que estuvo atenta a la clase pasada. ¿Alguien más tiene algún dicho sobre esto? Es una expresión del escritor. No nos olvidemos que la palabra es inspirada por Dios. Entonces, el escritor en sus sentimientos, en su expresión, dijo, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Exactamente. La palabra de Dios dice, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Quiere decir que le dolió, sintió tristeza de haber creado al hombre y que el hombre se hubiera corrompido a tal grado. Tenemos en Primera de Samuel 15:29, a ver, búsquenlo, hermano, cualquiera que lo tenga, el primero que lo tenga, por favor, lo lee. Primera de Samuel 15:29. Dice así, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. La gloria de Israel. ¿Quién era la gloria de Israel? Era Jehová de los ejércitos, ¿ya? Entonces él dice, bueno, la gloria de Israel se arrepiente. ¿Cómo dice, hermana? Repítame el texto. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Exactamente, él no se arrepentirá ni mentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, acá tenemos ya un versículo bíblico que usted puede apoyarse cuando le dicen este versículo y se arrepintió el hombre, porque más después usted en su caminar diario en las cosas del Señor van a salir estas preguntas, va a salir, cualquier persona le va a decir a usted, pero ¿cómo y se arrepintió Dios? ¿Y cómo se puede arrepentir Dios si Dios no puede arrepentirse? Y usted ahí tiene que aprenderse estos versículos bíblicos para poder defenderse. Pastora, ¿me lo puede repetir, por favor? Es Primera de Samuel 15:29. Voy a ver acá a mi hermana Nicole, si está por ahí, por favor, para que sigamos leyendo un poquito. Sí, pastora, estoy con pésima señal, pero estoy. Ya, enseguida me di cuenta porque empezó a decir Ya, mi hermana, le voy a pedir a otro hermano entonces que me lea una partecita que falta de Génesis. Hermano, cualquiera que tenga el libro, por favor. Ya, perdón. Génesis, no, del librito del que les pasé, ¿ya? Que continúe de lo que la hermana Claudita lo había leído. Si no lo tiene ninguno, lo voy a leer, porque no podemos perder un poquito de tiempo. Dice... ¿Le ayudo, pastora? Ya. Dice, Génesis 6:9-22. Sí. Noé se destaca por un hombre justo y perfecto. En sus generaciones, Génesis 6:9,
Una persona que se comunica con Dios intachable, de integridad moral y espiritual, en medio de una generación perversa. Segunda de Pedro. Dice que Noé era pregonero de justicia. Dios le reveló a Noé su plan de destruir la raza corrupta. Recibió la ordenanza de construir un arca o un barco gigante, bien proporcionado, que sería un medio de escape para él, su familia, animales. Hebreos 11:7 dice que la fe, Dios preparó el arca, la palabra de Dios, fue la única garantía de que se produciría un diluvio. Debe haber sido un proyecto enorme y a larga duración, construir el arca y almacenar los animales. Entre tanto que se construía el arca, Noé predicaba. Segunda de Pedro 2:5, pero dice que quiso hacer caso y indudablemente Noé y su familia eran el blanco de insensatez, burlas. Génesis 6:22 y 7:5, Noé obedeció conforme a todo lo que Jehová le mandó. Se construyó el arca en una tierra desértica donde no llovía nunca. Mayor eran las burlas. Amén. Hasta ahí. La primera pregunta que se podría desprender de acá, si el diluvio, ¿ustedes creen que fue universal o fue local? Quiero preguntarle a los hermanos, ¿qué creen ustedes? Yo creo, pastora, que, bueno, según el texto que leyó ahí, esa es mi apreciación muy personal, porque dice que se construyó el arca donde no llovía nunca. Claro. ¿Ya? Según ese texto, debería haber sido el diluvio, digamos, en cierta parte, no universal, pero lo que uno ha entendido y ha escuchado toda la vida, que el diluvio fue universal, pero ahí tengo mis dudas. Sí, a otro hermano Alexis, usted que le pega más que yo, ¿qué piensa usted? No, ¿El diluvio fue universal o fue local? De lo que he aprendido con el hermano Pedro, yo pienso que fue universal, pero igual, como dice el hermano Gil, igual de repente uno tiene sus dudas, pero al menos de niño, no sé si ustedes se acuerdan, pero en prácticamente todas las culturas antiguas del mundo, en toda cultura hubo un diluvio, y para un caso local, solo acordémonos de la cultura mapuche, incluso la cultura mapuche también habla de que hubo un diluvio en algún momento, e incluso el puente que tenemos aquí en Padre Las Casas tiene el nombre de la batalla donde se desató el diluvio, que es la batalla de las serpientes entre Tren y Caicay. Entonces, los niños son más expertos en esto, y en toda cultura antigua siempre hubo un diluvio. Entonces eso me da a entender de que efectivamente el diluvio tiene que haber sido universal, porque todas las culturas antiguas, en su parte histórica, tienen algún diluvio, en la cultura egipcia y en las culturas antiguas, digamos. Así que yo pienso que fue universal. Ahora, hasta el día de hoy igual no me explico muchas cosas, sí, tengo muchas incógnitas, porque para mí igual es como, ¿cómo fue posible repoblar la tierra con todos los animales? Porque hay muchos animales que no pueden haber subido al arca. Por ahí alguien me acertijo alguna vez. ¿Y cómo repoblaron algunas especies que no era imposible llevarlo al arca? Algunas quizás aves, algunas cosas. Pero yo creo que fue universal. Amén. ¿Alguien más, hermano Cristian? ¿Qué dice usted? Pastora, yo soy la Ángela, estoy en otra parte. Ah, ya. No, pero arriba está Cristian. Ah, ya. Pastora, yo pienso que fue universal, porque en el capítulo 7, versículo, si no me equivoco, 11, dice, dice que se abrieron todas las fuentes del abismo. A ver, déjeme buscarlo. Aquí está, en el 11. Dice, en aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Claro. Entonces, yo creo que esa es la clave, que fue como universal. Ya. Y usted, hermano, no sé, se me perdió. Acá está hermano Cristian. ¿Qué piensa usted, hermano Cristian? Definitivamente, igual pienso que fue universal, pastora. ¿Ya? Porque al inundarse las copas de los montes,
ya quiere decir que el agua inundó prácticamente todo el planeta. Sí. Y yo pienso que es todo el planeta. Es universal. Me cabería en la cabeza así que haya sido por una parte nomás, porque sí. Para llegar a ese extremo del agua subir, debería ser todo el planeta. Sí, amén. Bueno, la respuesta casi la dio todo el hermano Alexis. En diferentes culturas siempre se ha hablado que ha habido un diluvio. Esto quiere decir que sí, hermano, fue un diluvio universal. Bueno, lo que yo aquí pude rescatar, dice, un diluvio universal es ciertamente posible. Hay suficientemente agua en el planeta para cubrir toda la Tierra. Recordemos que la Tierra así era en el principio. Recuerden ustedes que Dios separó el agua de las partes secas de la tierra y Él descubrió las partes secas, pero antes estaba toda inundada en agua. Así que agua había. Y como dice mi hermana Ángela, en estos versos dice que todas las fuentes, las cataratas, absolutamente todo del cielo se abrieron y fue inundado todo el mundo en general. También, además, muchos de los continentes no estaban separados como hoy. Hermano, el otro día vi un reportaje de África. África, hermano, se está dividiendo. No sé si ustedes lo vieron, pero está trizado África. Incluso mostraban a un señor que tenía una casa y resulta que él pasó por en medio de la casa la grieta con la cual África se está dividiendo. Entonces dice que de aquí a unos años, a una cantidad de años, al 2050 aproximadamente, África se va a partir. Se va a partir, hermano, por ejemplo, pongámosle que yo le voy a hacer un África que no, no sé si se nota ahí, pero África se está dividiendo así. Y esta parte se va a desprender. Se va a desprender y cuando se desprenda, eso va a ser cubierto con agua. Y yo veía que de esta otra parte, por ejemplo, no se nota muy bien donde le estoy, pero por ejemplo, esto se va a desprender. Pero en esta otra parte, aquí, en esta parte de acá de África, concuerda muy bien con América del Sur. La parte de América del Sur concuerda con esta parte, o sea que América del Sur, hermano, fue como desprendiéndose y corriéndose hasta que quedamos solos. Y esto en un principio no era así, era todo una tierra. Entonces, hermano, se desprende de todo esto que hemos estudiado, de que el diluvio fue universal totalmente, así que cuando a ustedes le pregunten, hay muchas evidencias de que el diluvio fue universal. Lo otro que también la barca se detuvo en una de las montañas más altas que hay en el planeta, que es las montañas de Ararat, que muchos andinistas quieren llegar a esa montaña porque es la más alta del planeta. Y esta montaña se encuentra localizada en lo que es hoy día Turquía, ¿ya? O sea, nosotros podemos ver que la Biblia habla de la montaña de Ararat y que la montaña de Ararat está muy vigente hoy día y que está en Turquía. Y en la televisión lo podemos ver cómo hay cosas que salen en la Biblia y que la misma ciencia y la misma televisión hoy día está dando está dando evidencia de que la Biblia es una realidad.
Eso lo que podríamos decir de Génesis. También dice que se le mandó a Noé a construir un arca gigante en un lugar donde no llovía nunca. Imagínense cómo se burlarían de Noé construyendo un arca. ¿Ah? Él lo hizo e indudablemente obedeciendo la voz de Dios, pero fue, hermano, en todo este tiempo debe de haber sido objeto de burlas. Así que, ¿qué podemos más decir de este acontecimiento? No sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer antes de dar vuelta a la página sobre el arca, sobre alguna cosa que ustedes quieran saber. Y si no, ya daríamos la vuelta a la página hacia la lectura de Génesis 7. Me gustaría que todos los hermanos pudieran tener este librito de Génesis para que después ustedes pudieran repasarlo, leerlo, buscar los versículos bíblicos que se dan acá, porque en una clase de 1 hora es difícil de explicar muchas cosas. Pero si alguna duda tienen, la pueden hacer. Hermano Boris, ¿usted quiere decir algo, no? No, pastora, yo tengo el libro, igual aquí lo estoy atento. ¿Lo tiene el librito? Ah, ya, sí. Listo. Ya, vamos a pasar entonces a Génesis 7. Recordemos que tenemos un tiempo acotado para poder avanzar un poquito. Génesis 7 dice: 7 días antes que el diluvio comenzara, Dios mandó a Noé y a su familia y a los animales que entraran en el arca. No debía llevar en el arca una pareja, debía de llevar el arca una pareja de animales de cada especie. Génesis 7:19, y 7 parejas de animales limpios. Génesis 7:2. Jehová les cerró la puerta. Génesis 7:16. Significa que el periodo de gloria se habría terminado. Noé quedó adentro. Voy a buscar en mi cuaderno porque hay algunos errores que no le entiendo un poquito. Génesis 7. Dice, 7 días antes que el diluvio comenzara, Dios mandó a Noé y a su familia y a los animales que entraran en el arca. Noé debía llevar en el arca una pareja de animales de cada especie. Versos 6:19, y 7 parejas de animales limpios. Versos 7:2, Jehová les cerró la puerta. Versos 7:16. Esto de que el Señor Jehová le cerrara la puerta tiene gran significado para nosotros, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de que se está predicando la palabra de Dios a toda la humanidad, igual que Noé. Noé fue pregonero de justicia, dice Pedro, ¿ah? Y él predicaba: va a venir un diluvio, va a venir una tragedia a este mundo, y nadie lo escuchaba, ¿ya? Y vino el día en que el Señor le dijo: ya, entra todos estos animales, entra tu familia, entra con todo al arca, y dice que Dios cerró la puerta. Asimismo, hermanos queridos, se va a cerrar la puerta en un día no muy lejano para toda la humanidad. Ya no habrán los hijos de Dios que estén predicando el evangelio. No habrán iglesias abiertas. No habrá gente parada en las calles anunciando que Cristo viene. ¿Por qué? Porque viene un momento en que nosotros volaremos a la presencia del Señor y ya no hay esperanza para la humanidad. Se cerrará la puerta. Por eso, hermanos, todos los que escuchamos, hoy es el día de salvación. Hoy nosotros está abierta la puerta del arca en el sentido figurado, ¿ya? Está abierta la puerta. Hermano, cualquiera que pueda venir a Cristo es bienvenido. Las puertas de las iglesias están abiertas. ¿Ah? ¿Para qué?
para el arrepentimiento, pero va a llegar un día en que el Señor cerrará la puerta y no habrá más oportunidad. Significa que el periodo de gracia se había terminado. Noé quedó dentro protegido y los pecadores afuera expuestos al juicio. Ustedes recuerdan que cuando estábamos con el hermano Roberto, hablábamos en Apocalipsis de que viene un periodo muy difícil para la humanidad que se llama tribulación y gran tribulación, ¿se acuerdan? Bueno, esto se asemeja mucho a lo que va a venir. Va a venir en un momento de juicio, dice, el periodo de gracia se había terminado, Noé quedó protegido y los pecadores afuera expuestos al juicio. Así un día también la puerta se cerrará. Nosotros volaremos ante la presencia del Señor. El que esté preparado, el que haga la voluntad del Señor, volará al encuentro del Señor, y los que no han aceptado a Cristo como su Salvador se quedarán para juicio. Y ahí empieza la gran tribulación. De eso está hablando la palabra. Bueno, dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, versos 7-11, lo que leía mi hermana Ángela, y las cataratas de los cielos fueron abiertas y llovió 40 días y 40 noches. La Biblia dice que que murió todo ser viviente sobre la faz de la tierra y quedó solo los que estaban en el arca. 150 días prevalecieron las aguas sobre la tierra. Génesis 8:3. En este proceso, Noé y su familia estuvieron aproximadamente un año en el arca, un año en el arca. ¿Alguna pregunta sobre esto, hermanos? Como decía mi hermano Alexi, muchos de los animales se perdieron, muchos de los animales. Ahora hay una teoría también sobre los dinosaurios. Ustedes saben que han encontrado huesos de dinosaurios. ¿Los dinosaurios existieron o no existieron? Sí existieron, que hay evidencia de dinosaurios, pero estos animales eran gigantes, ¿ya? Y por lo tanto no podían haber cabido en el arca. Por lo tanto, hay una teoría, que las teorías, cuando yo hablo de teoría, no es nada comprobado, ¿ya? Hay una teoría de que en ese entonces los dinosaurios quedaron afuera del arca por el enorme tamaño de ellos, y que ahí quedaron sepultados, y esas son las evidencias de que ahora encuentran huesos de animales prehistóricos. Esa es una teoría. ¿Ya? Pastora, por lo que decía el hermano Alexi, que no todos los animales podían haber caído en el arca. Hay una teoría que dice que hubieron animales, hubieron aves, bichos, que después, porque cuando usted hablaba en comienzo, hablaba de un principio, de un tiempo de Dios, que no era un principio humano, o no era un tiempo humano. Entonces, que se fueron creando animales. Después del diluvio se crearon nuevas especies, ya donde hubieron larvas que quedaron, y esas se fueron formando y crearon nuevas especies. Entonces esas especies obviamente no iban a entrar todas en el arca. Yo pienso que después del diluvio y hasta el día de hoy se están creando nuevos animales, nuevas aves, qué sé yo, insectos, porque cuando hacen estudios bajo el mar, por ejemplo, han encontrado que hay animales que nunca lo habían visto y que supuestamente se crearon después. Entonces, hay una supuesta teoría de que después del siguen formándose más especies. Amén, hermano Jerónimo. Bueno, si nosotros pensáramos así, estaríamos apoyando la teoría de la evolución, ¿ya? Si usted pensara, o sea, pensáramos así, que hubieran animales
hubieran, no, estaríamos apoyando en la teoría justamente de la evolución. Mire, los bichitos, las cosas que se han encontrado, que son los más pequeños bichitos, se han encontrado en el mar, de la mar, no de la tierra, no de un ave que haya cambiado a otra ave como una evolución, sino que son microscópicos los bichitos que se han encontrado, pero todo de la mar. ¿Ah? Y bueno, en la mar pueden haber sobrevivido mucho, o en las aguas pueden haber sobrevivido muchos de estos bichitos microscópicos y que no antes habían sido descubiertos, puesto que el territorio todo fue anegado por agua. Entonces lo que vivía en el mar justamente no murió, ¿ya? No murió, sino que sobrevivió. Pero nosotros, por ejemplo, no podemos darle cabida a esta teoría de la evolución. No, lo que Dios creó fue por ejemplo, un caballo, lo creó un caballo y sigue siendo caballo. Y no ha mutado, hermano, no ha mutado. Lo que Dios creó, lo creó. Evidencias hay de los dinosaurios, como le he dicho yo, ciertas, pero es una teoría que murieron anegados porque no cupieron en el arca. Es solamente una teoría, no hay nada comprobado. No sé si podría apoyar un poquito, hermano Alexis. ¿Sabe algo de estos microscópicos bichos que se han encontrado? Y yo he leído algo, pero no... Pastora, yo quería comentar algo respecto de los dinosaurios, porque como dice, es indesmentible que existieron los dinosaurios. De hecho, hay que son originarios de Chile, dicen. Entonces los dinosaurios sí existieron, hay hueso y todo eso, es indesmentible. Lo que está comprobado es que los dinosaurios no convivieron con los hombres, porque los hombres tienen un par de millones de antigüedad, mientras que los dinosaurios tienen varios cientos de millones de antigüedad. Entonces en la línea temporal no coexistieron, ¿ya? Entonces lo que postulan algunos teólogos que dicen que los dinosaurios sí existieron, pero obviamente en Génesis no están descritos, porque lo que de Génesis no es ser un libro de ciencia, no explica el universo, y de hecho si ustedes lo analizan después se centra en Israel. Entonces hay algunos teólogos que dicen que los dinosaurios pueden circunscribirse entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, porque en Génesis 1.1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Claro. Ya. Y eso no se sabe cuándo fue en el principio de Dios, pero eso puede ser de millones, no se puede dimensionar. Y en el verso 1.2 la Biblia dice, y la tierra estaba, ¿cómo dice? Desordenada y vacía. Entonces algunos postulan que ese desorden lo hizo Satanás cuando cayó del cielo. Claro. Y entre el 1.1 y el 1.2 pueden haber pasado mucho tiempo, y en ese tiempo no descrito en Génesis puede haber existido dinosaurios y existido muchas cosas. Pero no está descrito porque, como decía, no era el objetivo de Génesis tampoco descrito en detalle. Y ahí la hermana Iris acaba de comentar, dice que en Job se mencionan algunos animales prehistóricos. Ese libro es contemporáneo a Génesis. Sí, fueron escritos alrededor de la misma época Job y Génesis. Y de hecho, no sé si ustedes se acuerdan, también se menciona incluso de un gran lagarto, que no recuerdo ahora el nombre, pero que al parecer también está extinto, porque no es el cocodrilo, pero podría haber sido también algo como un dinosaurio. Eso. Sí, eso, sí, hermano. Hay mucha teoría, porque la Biblia, no, como dice mi hermano Alexis, no es un libro de ciencia, pero sabe que la ciencia está comprobando día con día de que toda la escritura, hermano, es real. Por ejemplo, cuando más adelante vamos a ver que Abraham salió de Ur de los Caldeos, y Ur fue descubierta, no hace mucho tiempo atrás, fue descubierta, y era una ciudad, hermano, muy avanzada. Había, lo que han descubierto fueron salas de clase de Ur de los Caldeos. Entonces la ciencia va apoyando cada día con nuevos descubrimientos de que la palabra del Señor es una realidad. Entonces puede que hubieran existido estos seres, pero como dice mi hermano Alexis, como hay millones de años que nosotros no sabemos, porque incluso se dice que
que un día, la palabra del Señor dice que un día es como 1000 años. Entonces imagínese usted, un día es como 1000 años para el Señor. Entonces pueden haber, hay montones de años que nosotros no están en nuestro conocimiento. Pero la teoría de la evolución nosotros la descartamos totalmente, hermano. No, nosotros no estamos con eso. Así que eso, hermanos queridos. No sé si hay otra pregunta, mi hermana Iri, ¿qué es lo que decía ella en el chat ahí, hermano? Vamos a leer qué es lo que dice aquí. Bueno, el hermano Alexis dice, yo creo que los dinosaurios existieron entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, que es lo que estaba comentando. Hermana Iri dice, en Job se mencionan algunos animales prehistóricos y ese libro está contemporáneo a Génesis. Muy bien. También mi hermana Yomal y mi hermano Alexis dice, me refería al Leviatán. A mí se me fue, sí, pero el Leviatán, algunos estudiosos decían que era el cocodrilo, hermano. Yo tenía entendido eso, pero parece que no. Entonces dice que se menciona y se describe como un dragón. Bueno, muchos animales subieron al arca y otros quedaron, lamentablemente, murieron. Eso es lo que podríamos decir de Génesis 7 y pasaríamos a Génesis 8. La Biblia, vamos a leer un poquito de Génesis 8 en la Biblia, porque yo tengo bien poquito en el libro. Dice, al salir del arca no entró en un mundo purificado por el de Dios y la humanidad comenzaría de nuevo. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue ofrecer un sacrificio, Génesis 8:20, y percibió Jehová olor grato. Dios estableció nuevas órdenes, por lo cual la vida se regiría en la tierra después del diluvio. Bueno, el diluvio vino por el pecado, porque el Señor, Jehová Dios, se hartó de que los hombres pecaran tanto y vino el diluvio. El hermano Roberto nos enseñó bastante sobre las dispensaciones, que son 7, y cada dispensación termina con juicio, ¿ya? Y esta dispensación termina con el diluvio. El Señor se arrepintió, dice, pero en el fondo no se arrepintió porque no es hombre para que se arrepienta, sino le dolió en su corazón. Vamos a leer un poquito Génesis 8. Bueno, después de que estuvieron navegando en esa enorme arca, después de un año, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo y la lluvia del cielo fueron detenidas, y las aguas crecieron gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre el monte Ararat, que ya lo habíamos mencionado, que es actual este monte. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo del primer día se descubrieron la cima de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé las ventanas del arca que había hecho y envió, bueno, ahí dice que envió a un cuervo y a una paloma, y al final no volvieron y bajaron las aguas. Y lo más relevante, que al salir del arca, Noé entró en un mundo purificado, porque estaban solo ellos y los animales que habían guardado, por los juicios, y la humanidad comenzó de nuevo. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue ofrecer un sacrificio en Génesis 8:20, y percibió Jehová olor grato, y Dios estableció nuevas
órdenes por las cuales la vida empezó a fluir nuevamente. No hay mucho que hablar sobre esto, pero en Génesis 9 sí tenemos bastante. Dice, bendijo Dios a Noé y reiteró el mandato de fructificar y multiplicarse. O sea, el mandato era que se multiplicaran de nuevo, ¿ya? Por eso subieron al arca estas 8 personas y empezó nuevamente la humanidad de cero sin pecado, porque al único que se encontró justo en aquellos tiempos fue a Noé, ¿ya? Y les dio una vez más la orden de multiplicarse y de fructificar. Confirmó el dominio del hombre sobre los cuales, confirmó el dominio del hombre, Génesis 9:21, voy a abrir mi cuaderno, dice, confirmó el dominio del hombre sobre los animales, verso 2, se permitió comer carne, de aquí en adelante, hermanos, se permitió comer la carne, pero sin su sangre, ¿ya? ¿Por qué los cristianos, por qué los hijos de Dios no comen sangre, no comen ñachi, no comen prieta? ¿Qué más se hace con la sangre? Eso me acuerdo yo, que el ñachi, las prietas, eso para nosotros no corre, ¿ya? Nosotros no, está prohibido por la palabra del Señor de comer estas cosas. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales es la vida misma, ¿ya? Entonces dice, se confirmó el dominio del hombre sobre los animales. Estamos en Génesis 9, en el verso 2, dice, se le permitió comer carne, pero sin su sangre. Esto está en 9:4, estableció la pena capital. A ver, aquí, ¿cuál es la pena capital para ustedes? La muerte. Mi mamá no sabe. Hermano Jerónimo dice la muerte. ¿Cuál es la pena capital, hermanos? No me gusta comer cosas. ¿Están de acuerdo que es la muerte? ¿Se acuerdan que en nuestro país hace años atrás existía la pena capital? Que era por fusilamiento. No sé si ustedes se acuerdan, un tiempo, años atrás. Se daba por fusilamiento. O sea, se ponía a una persona al frente y se ponían, por ejemplo, 10 personas con un arma. Pero de esas 10, uno solo tenía bala. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Entonces se ponían esas 10 personas, le tapaban los ojitos a la persona que iban a matar y le disparaban. Pero de esos 10, ninguno sabía quién había matado a ese varón. ¿Por qué? Para que no tuvieran cargo de conciencia, supuestamente. O sea, la pena capital la impone un gobierno, ¿ya? No es que nosotros vamos a tomar nuestras armas y vamos a matar a cualquiera, no. La pena capital la pone un gobierno. Así que, mire, acá en la Biblia, en Génesis 9:6, vamos a leer. En Génesis 9 aquí dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente, aves, animales y toda bestia de la tierra que está sobre, estableceré mi pacto y no la encuentro. A ver si alguien lo encuentra dentro del capítulo 10, hermano. Aquí dice, el capítulo 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí, hermanos, vemos que Dios mismo instaura la pena capital para el hombre que derrame la sangre de otro hombre, por el mismo hombre será derramada la sangre. Entonces, cuando ustedes dicen,
hoy en un país está la pena capital, hoy que son crueles, que son salvajes. Podríamos decir, hermanos queridos, que de un principio la pena capital fue establecida para que no se corrompiera más la humanidad. Ahora dígame usted, si existiera la pena capital en nuestro país, ¿usted cree que hubiera tanta maldad, tanta violencia como ha crecido en estos tiempos? Hermano Roberto, ¿qué puede hablar de esto un poquito? Lo veo que ha llegado, parece, el trabajo. Hola, pastora, les saludo a usted y a los hermanos que están conectados. Bueno, yo creo que sin duda Dios ha sido sabio en todos los sentidos, incluso en este del cual estamos hablando. Y sin duda, si en nuestra nación existiera la pena de muerte o la pena capital, la gente sería mucho más consciente en poder hacer algo en contra del otro. Si las penas son más blandas, aumenta la maldad. Ese es mi concepto. Exactamente. O sea, nosotros, hermanos queridos, tenemos que dejar por sentado acá que no es una cosa tan extraña que un gobierno esté pensando en la pena capital, puesto que Dios mismo la instauró. Dios mismo la instauró, la pena capital. Era solamente sí para que aquel varón que matara a otra persona, él podría también ser castigado de esta forma. Lo otro que vemos acá, hermano, ya vamos a terminar, falta poquito. Dice, bueno, tenía un versículo bíblico que estaba en Romanos 4, que dice que el magistrado no lleva en vano la espada, porque eso dice en Romanos 13:14. Y cuando un magistrado, cuando una persona lleva, por ejemplo, una pistola, no en vano la lleva para utilizarla. Cuando nosotros vemos a alguien que lleva un arma. Pero solamente está dada para la gente que está en eminencia. Después Dios hizo un pacto con Noé, verso 11, que nunca más destruiría la tierra con agua, y dio una señal, el arco iris. He puesto por señal de que nunca más se destruiría la tierra con agua. Bueno, ahí también hay un versículo bíblico en 2 de Pedro 3:7. Dice en 2 de Pedro 3:7, dice cómo va a ser la tierra destruida en un futuro. Si alguien lo quiere buscar o anotar. Y lo otro que cuando nosotros vemos en las nubes un arco iris, es Dios mismo diciéndonos a nosotros que nunca más destruiría la tierra con agua. Ahora el arco iris está muy, usted sabe que la comunidad gay, digamos, no sé cómo son las siglas, pero tomó el arco iris como suyo, como... Ahora usted ve a mujeres lesbianas con aritos aquí, con diferentes colores, haciendo alusión al arco iris, las poleras, los gorros de toda esta gente es color arco iris, pero el arco iris es una señal de Dios, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Así que el Señor nos ayude y que podamos nosotros seguir adelante para la gloria del Señor. Dice el pacto también hubo un pacto aquí, también en este capítulo vemos que Noé se embriagó, también vemos que y con uno de dice, y uno de los hijos vio la desnudez de su padre y lo deshonró mirándolo. En cambio, Sem y Jafet respetaron a su padre al negarse a mirarlo. Bueno, aquí está hablando de que Noé, después de que sucedió todo esto, y que se suponía que él debía de guardar los preceptos de Jehová, él dice que plantó viña y que se embriagó.
al embriagarse, sería tanta lo que tomó, hermano, que llegó y quedó muerto de borracho. Muerto de borracho quedó Noé. Tanto fue así que las hijas, los hijos, estos 3 niños que él tenía, que uno de ellos, que fue Cam, lo miró y se burló de su padre. Pero los otros 2, ellos no quisieron mirar a la desnudez de su padre, porque aparte de eso estaba desnudo. Entonces Cam lo miró y se rió. Esto le significó a Cam que Noé lo maldijera. Pero los otros, Jafé y Sem, parece, no me recuerdo cómo es el nombre del, a ver. Sem. Sem y Jafé respetaron a su padre al negarse a mirarlo desnudo. Y Noé maldijo a su hijo más joven y bendijo a Sem y le dijo: bendito de Jehová mi Dios Sem, y Cam sea tu siervo. Y a Jafé le dijo: engrandezca Dios a Jafé. Se dice que Cam es del que descienden todas las razas negras. Y usted sabe que la raza negra, África, ha pasado por muchas hambres, por muchas cosas que son terribles, y se dice que fue justamente por la maldición de Noé hacia Cam. En cambio, los otros fueron bendecidos por Dios. Eso es lo que muestra el Génesis. ¿Sí? Disculpe, quisiera hacer un comentario pequeñito acerca Sí. acerca del viñedo que plantó Noé luego de que sucedió esto, ¿cierto? Sí. Ellos antes del diluvio, bueno, decir que igual él consumía licor. Yo escuché en un comentario, lo leí, que antes del diluvio igual él cultivaba las uvas, pero hacía el vino de las uvas silvestres, ¿ya? Y claro. por ende, por ser silvestre, la uva no tenía mucha fuerza, digamos. Y el alcohol y el licor que salía, o el alcohol que salía de ella, no era tan fermentado. Ahora, después del diluvio, Noé también se preparó en este sentido y guardó estas semillas, y él las cultivó. Y ahora una viña cultivada le dio un fruto mucho más mejorado. Entonces, por eso después, al beber, con la cantidad que él bebía antiguamente, ahora este vino estaba mucho más elaborado, y el comentario dice que por esa razón él se le subió mucho más rápido a la cabeza, digamos. A la cabeza el vino. Claro. Eso como un comentario. Bueno, sí, viene un hombre que podría haber guardado por Dios. Uno dice, pero ¿cómo pudo haber caído en esto? Pero recordemos que es un humano, fue un humano tan humano como usted, como yo. Muchas veces nosotros tenemos la mirada muy, muy alto en un ser humano, pero siempre, hermano, cuando cae un ser humano, cuando cae un pastor, cuando cae una persona, un jefe de coro, cuando cae cualquier hombre que está más arriba, siempre nosotros debemos de recordar que es falible, que puede caer. Si el único que a nosotros no nos va a fallar nunca es el Señor, es Jesús. A Él, por eso dice la palabra que miradlo a Él sobre todas las cosas, el blanco perfecto, el único que no va a cambiar, el único que no va a fallar es Cristo. Pero cualquiera de nosotros, hermanos, puede fallar, puede caer, como lo hizo Noé. Nosotros podríamos decir, bueno, Dios lo salvó a él y a su familia, y ahora cayó y se emborrachó y quedó, porque digamos que nosotros podemos tomar una copita de vino, pero no caer rendido, desnudo ahí, por eso. Entonces, fue grande la caída que tuvo este varón. Y por eso mismo, hermanos queridos, empezó nuevamente a degenerarse la humanidad. Si la humanidad nunca se ha podido
mantener sin corromperse. Siempre hay un factor, y es ¿por qué? Porque el enemigo está obrando todos los días y está haciéndonos a nosotros una trampa para que para que uno de los hijos de Dios pueda caerse. Y se va sobre todo a las cabezas. Siempre usted va a ver que de repente un pastor se desliza. ¿Ah? Siempre va a ver que a lo mejor una pastora se desliza, un jefe de coro se cayó, un jefe de los diáconos se cae. Siempre el enemigo ataca al que está arriba, como en este caso, ¿ya? Pero nosotros no debemos de poner la mirada en estas cosas, sino en el Señor. Me queda lo último, que es la distribución en el capítulo del Génesis 10, que es la distribución geográfica de los hijos de Noé y de las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet ocuparon Asia Menor y las islas del Mediterráneo, formando un grupo o pueblo como que se llamaban los celtas, los escitas, los medos, los persas, los griegos. Todos estos salieron de Jafet, ¿ya? Los hijos de Cam poblaron la tierra meridional, tales como Egipto, Etiopía, Arabia, el antiguo pueblo de Palestina, Siria, antes de ser conquistado por los hebreos. De las naciones semitas, que era el otro hijo, los elamitas, los asirios, los arameos, los antepasados de los hebreos, se radicaron en Asia desde las playas del mar Mediterráneo hasta el océano Índico. Génesis 10:32 concluye diciendo: estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia y de sus naciones, y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. En este capítulo también se habla de Nimrod, descendiente de Cam. Nimrod, descendiente de Cam. Así que esto, hermanos, hemos llegado hasta el 10, que hemos llegado al final de lo que vamos a dar hoy día. Génesis es muy extenso, hermano. Por eso a veces uno pasa rapidito, porque si no nos vamos a detener mucho en este libro. Pero yo les voy a hacer un resumen de lo que pasamos hoy día, las cosas más puntuales de cada capítulo, y también los vamos a ver de nuevo para que a ustedes se les vuelva a quedar en su cabecita. Así que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Pongamos atención a lo que estamos aprendiendo, porque como decía la introducción de Génesis, es un libro para que usted pueda entender toda la palabra del Señor. Bueno, aquí salen muchas cosas interesantes, y ojalá que el Señor nos ayude para poder entenderlo y comprenderlo. Se le va a hacer llegar un poquito más de material hasta el capítulo 20 de Génesis, para que ustedes lo agreguen ahí a sus libritos que tienen. Nuestra hermana Javita le va a hacer llegar este material, y vamos a continuar el próximo domingo, si Dios quiere. Si pudiéramos pasar hasta los 10 capítulos sería fantástico, pero no les prometo nada, porque como si los paso muy rápido también, hermano, a ustedes no se les va a quedar en su cabecita. Así que el Señor les bendiga mucho. Esta ha sido la clase de hoy día. Que el Señor bendiga a mi hermana que nos acompañó hoy día, mi hermana Elvia Guzmán. El Señor la bendiga mucho. Me contaron que andaba en el servicio el jueves, parece, ¿sí? Me contaba mi esposo, me dijo, fue la esposa de mi hermano Boris. Así que la conoció mi esposa, así que el Señor la bendiga mucho, hermana, por conectarse. Mi hermano Boris también, mi hermana Claudita Gallego, mi hermano Matías Ose. Mi hermano Matías Ose, ¿quién será? La hermana Gloria Colín. ¿Sí? Ah, ya. La hermana Gloria Colín, nuestra hermana Ángela, mi hermano Rodrigo también, que él está fuera de la ciudad,
gracias al Señor que se puede conectar. Está mi hermana Iris, mi hermana Joana, y no sé quién más, no veo más en mi pantalla, pero hay muchos hermanos conectados, 17 hermanos y eso que faltaron. Así que contenta con el Señor y nos vemos el próximo domingo, pues, hermano. ¿Ah? Pastora, Gracias, hermano Alexi, por todo. hermano Alexi, parece que quería decir algo. Sí, dígame nomás, hermano Alexi. No, se me quedó la mano levantada de delante, parece. Ah, ya. Ya. Está el hermano Jerónimo, mi hermano Cristian. Bueno, hay bastantes hermanos, mi hermano Rodrigo Castillo, que el Señor me lo bendiga, mi hermano. Él dice que le cuesta, pero yo sé que se le queda en su cabecita y esto le va a servir mucho. Así que nos vamos a despedir y le voy a pedir a mi hermano. Pastor, una consulta. Pastor, antes que se vaya. Digan. Antes que nos vayamos, quedé con una duda. La duda es pecado. No, es que al comienzo usted habló sobre la caída cuando Dios expulsó a Satanás, sí. ¿cierto? Y Sí, usted sí, dijo quiero saber la palabra que usted dio, en qué parte del Génesis está, porque quiero buscar unas concordancias. Entonces no me acuerdo, por favor. En Isaías, estaba en Isaías 14, capítulo 14, verso 12 al 15. Esa es es la teoría de por qué la tierra está desordenada y vacía. ¿En qué se apoya? Perfecto. 14, 12. ¿Eso era todo? Ya. ¿Sí? Y eso no me pasará, gracias. ¿Eso es todo? Ya. Eso no, gracias. Hermano Rodrigo, ¿usted nos puede despedir, hermano Rodrigo Castillo? ¿Puede hacer una oración? Amén. Ya, Amén. Yo por si acaso, pastora, estuve escuchando todo lo que hablamos, pero solamente que estuve, ¿cómo se llama? Sin audio, pero la estuve viendo a los que hablaron, así que estuve atento, pero como digo, me cuesta un poco, entonces me dedico más a escuchar nomás. Exactamente. Si escuchando uno, igual guarda información en su mente. Así que el Señor lo bendiga mucho, hermano Rodrigo. Muchas gracias. Oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro, Santo Dios y Jesús, te damos gracias por esta linda oportunidad que nos diste hoy, una vez más, de escudriñar tus palabras. Como tú sabes, Padre amado, día a día hay que estar más apegado a tus palabras, a la Biblia, porque ella es la única donde podemos sacar la verdad, podemos sacar todo tipo de conclusión, Padre amado. Te pedimos por todas nuestras familias, Padre amado, Señor Jesús, los que estuvieron hoy día reunidos en este curso y los que no estuvieron para este otro domingo, por favor, Padre amado, usted sea con ellos. Padre amado, te pedimos todo esto y que tengamos toda una linda semana en nuestro trabajo, a los que están estudiando en la escuela, en sus hogares. Le pedimos, Padre amado, que usted sea con nosotros. Le pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Vayan a tomar oncecita, matecito, de todo. El hermano Jerónimo va a ir a comer encebollado. No sé a dónde, pero va a ir a comer encebollado. ¡Ay, qué rico! Hermana Joana, dígame. ¿Cómo puedo obtener el material, pastora? Hermana Joanita, no, en la casa del hermano Roberto. Ah, ya, bueno. Si puede ir yo le digo a la hermana Javita que le imprima uno. ¿Ya? Ya, después de las 7, después de sí, las 7 del trabajo. De ahí pasa una pasadita y va a buscar un material. ¿Ya? Ya, pastora. Porque ahí están. Ya, que el Señor les bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Hermana Claudia, Caro. ¿O se desconectó? ¿Está ahí? Sí, todavía no me fui. ¿Alcanzaste a hablar? Ya, es que porfa,